Esta noche estaremos viendo en la materia de escritos de poesía 1 varios salmos. Entre esos estaremos viendo el Salmo 69, estaremos viendo el Salmo 78, el 89 y el 110. Y hay uno que queda pendiente, que es el Salmo 118, hablando de Cristo como la piedra angular. ¿Ok? Pero ese lo vamos a ver en alguna tutoría. Recuerden que esta semana que viene tenemos tutoría. Sí, por favor, agéndalo. Miércoles, creo que es miércoles 10. ¿Sí? Tenemos tutoría online. Ok, vamos entonces a ver los salmos mesiánicos, el 69, el Salmo 78, estaremos viendo también el Salmo 89 y estaremos viendo finalmente el Salmo 110, que es para mí uno de los más poderosos hablando del Mesías. Bien, vamos a entrar en la porción donde habla Salmos acerca de Cristo. Salmo 69, verso 9, y luego nos saltamos al verso 21 y luego al verso 25. ¿Estamos? Busca tu Biblia, por favor. Salmo 69, verso 9, y luego verso 21 y luego verso 25. Dice, porque el celo por tu casa me ha consumido. Salmo 69, 9. Porque el celo por tu casa me ha consumido, y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. ¿Se acuerdan de esa frase? El celo de tu casa me ha consumido. Verso 21. Y por mi comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Verso 25. Se ha desolado su campamento, y nadie habite en sus tiendas. Esos tres versos los encontramos en el Salmo 69. El Salmo 69 tiene un título. ¿Qué título tiene el Salmo? El sufrimiento. Muy bien. ¿Será que el siervo sufriente está hablando de Jesús? ¿Sí o no? A Cristo se lo conoce en su primera venida como el siervo sufriente. Isaías 42 habla de ese siervo. Mateo habla de ese siervo. ¿Y por qué vemos que se le conoce a este como el sufrimiento del siervo? Primero, este salmo es bien conocido debido a la aplicación en el Nuevo Testamento como el sufrimiento de Cristo, mencionando como el siervo justo de Dios, buscando hacer la voluntad del Padre en su ministerio terrenal. Es decir, como hablamos en Juan en el periodo pasado acerca de que el Señor fue enviado por el Padre, ¿para qué? Para cumplir las obras del Padre, para cumplir la misión del Padre. Jesús no vino a decir nada que el Padre no le haya dicho. Jesús no vino a hacer nada que el Padre no le haya enviado. Entonces Jesús fue obediente a todo. Fue el único ser, el único evidentemente hombre que cumplió toda la ley de Dios. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Por eso es que nosotros a través de él somos justificados en la fe en él, no por las obras nuestras, porque por la ley ninguno de nosotros entraría porque ninguno de nosotros ha cumplido la ley. Solo él la cumplió y por ende, entonces él es el judío perfecto que cumplió la ley para poder establecer el Señor un nuevo pacto. Ahora, ¿a qué le llama el celo por tu casa? En el Evangelio de Juan, el capítulo 2, vemos que cuando Jesús entra al templo y prepara un látigo de cuerdas y espanta a todos los cambistas y vendedores en el templo, cuando desde la visión de los discípulos, uno de los discípulos dice, por eso está escrito, el celo de tu casa me ha consumido. Está citando el Salmo 69:9. ¿Ok? Uno de los apóstoles relata o dice, al ver a Jesús volcando mesas, dice, el celo de tu casa me ha consumido. ¿Sí? Se lo ejemplifica cuando él limpió el templo de los cambistas al hacer lo correcto. Dice que recibió el odio de los impíos. Y Jesús mismo dijo que nos aborrecerían como lo aborrecieron a él por agradar al Padre. Entonces, cuando Jesús vino a hacer ese alboroto, entre comillas, todos en ese momento cogieron una especie de ira u odio hacia él, porque no entendían lo que estaba pasando, porque el Señor estaba haciendo una obra, estaba limpiando y purificando un lugar que debía haber sido santo y que la gente lo había convertido en un mercado
En otra versión, en Mateo dice cueva de ladrones, mencionando a Jeremías. Y en Mateo y en Juan 2, lo vamos a buscar por favor, Juan 2, 16 al 17. Juan 2, verso 16, dice, y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. O otra versión dice de mercado. 17, sus discípulos acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. ¿Qué es el celo de tu casa? Es decir, que él tiene un celo de Dios, es una ira santa de Dios, que está viendo lo incorrecto y que fue a cambiar. Es lo mismo, lo vemos en acción en Juan 2, pero lo vemos escrito en Apocalipsis. Purificando la tierra, viendo las iglesias y siendo muy crítico y siendo muy específico en el Apocalipsis de las 7 iglesias. Si Cristo hoy ve a la iglesia y supongamos que Jesús, él lo puede ver todo, pero supongamos que Jesús le enviara cartas a la iglesia actual, ¿qué encontraría? ¿Qué nos encontraría haciendo? Esa es la pregunta que quiero dejarte hoy en tu corazón. Entonces, desde ya vemos en el Salmo 79 la expresión. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le agradamos a Dios y dejamos de agradar a este mundo? Entonces el mundo se viene en contra nuestra. Porque rompes el status quo, porque rompes, digamos, lo enmarcado por este mundo. Y cuando comienzas a hacerle fiel a tu esposa, cuando comienzas a no estar constantemente estando en lugares donde a lo mejor no te edifica, no por obligación del pastor, no por obligación del no. Nadie te obliga aquí en la iglesia a que tú hagas o dejes de hacer algo. A cómo te vistas, a qué lugares visites, con quién hables. Nada, absolutamente nada te obligaremos. Que solamente el Espíritu Santo ponga en tu corazón que tú hagas. Pero cuando comiences a hacer eso, entonces comenzarán los ataques, las burlas, los comentarios, la segregación, las injurias, los problemas, las murmuraciones y todo. Romanos 15, 3 y 4. Hablando de Cristo, dice, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban, está citando el Salmo 79, cayeron sobre mí. 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos, escrito a través del apóstol Pablo, es una referencia en este pasaje de que cuando comenzamos a agradar al Señor y dejamos de desagradar a este mundo, va a venir esas dificultades frente a nosotros. Porque alguien que rompe el status quo se vuelve un problema para este mundo. Entonces, hacer lo malo para este mundo es normal, hacer lo bueno es anormal. ¿Ok? Por eso hay tanta contra, hay tanta persecución. ¿Ok? Por eso hay tanto problema. Tu familia antes, cuando ibas a emborracharte y hacer cosas incorrectas, estaban tranquilos. Ahora que vienes a la iglesia estás en problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me voy a emborrachar o vengo a la iglesia? O me emborracho o me vengo a preparar en sello. Escojan. ¿Ok? Pero no podemos pensar en ese asunto que es alguien que se ensañó conmigo. No. Son las huestes de maldad y el poder infernal que está tomando personas, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y todas las regiones celestes que marca esto. ¿Estamos claros? Así que di conmigo, no voy a tomar nada personal de los ataques que reciba. Porque habrá temporadas que será tu jefe, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu primo. Diferente cara, pero mismo enemigo. Y cuando los que hemos jugado Nintendo, sabemos que el monstruo era más grande cuando pasabas el nivel, ¿o no? Si no, los viciosos dicen amén. Entonces, cada vez que vas avanzando en Cristo, vas a encontrar una dificultad mayor. Pero en Cristo somos más que. Ok. Vamos al verso 22, donde habla acerca de la hiel y vinagre. Hiel y vinagre. ¿A qué les suena hiel y vinagre? ¿A qué? Lo que Jesús bebió en la
cruz. La hiel es amargura, una especie de planta amarga, y el vinagre es un vino echado a perder. El asunto es cuando el vinagre entra en las papilas gustativas, ¿verdad? Y hay heridas, eso es un ardor tremendo. O sea, era a propósito que le dan vinagre, por si acaso. No fue para que le calmen las dolencias. No. Era dolor. Entonces es la metáfora que se cumple cuando a Jesús se le dio vinagre durante la crucifixión, cumpliendo, hermanos, un detalle exacto. Por eso yo les decía que el salterio es muy imposible, o salmo es muy difícil que sea David diciendo sus problemas. ¿Quién le va a dar a David vinagre? Sea el rey. Es una metáfora que David tenía. Tengo amargura, podría estar diciendo, pero se cumplió literalmente en la cruz. Por eso lo que Jesús dice, lo que se escribió de mí en los salmos, en los profetas y en la ley. Entonces, en el Antiguo Testamento ya se está hablando de Jesús, no solo en el Nuevo. ¿Ok? Verso 28 de Juan 19, vemos la referencia exacta. Juan 19, 28 al 30 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. 29. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, inclinando la cabeza, entregó el espíritu, es decir, murió. Jesús bebió el vinagre. Jesús lo bebió. La amargura la bebió por nosotros. Y la tercera referencia del Salmo 69, del sufrimiento, es la desolación, que es como una especie de abandono o espacio que queda. Cuando dice sea desolado en el verso 25, es la petición del salmista pidiendo muerte por los impíos que lo atacaban, pero se conecta literalmente como referencia. Tenemos al apóstol Pedro citando este versículo en los Hechos en conexión a la muerte de Judas y al vacío que dejó entre los apóstoles. Es decir, que el salmo, dice, sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas. Como diciendo, que salgan los impíos del templo, que salgan los impíos del campamento, que salgan los impíos. Es decir, que en el grupo, hablando en términos proféticos de los 12, que en el grupo que está siendo escogido por Dios, la maldad salga. Y eso fue lo que pasó con Judas. A Judas se dice, una vez que salió para entregar a Jesús, dice que el diablo entró en él. Vamos a ver a Pedro referenciándolo en Hechos 1. Hechos 1, versos 16 al 20. Dice, Hechos 1, 16 al 20. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura, miren, tenía que cumplirse la escritura, que por boca de quién, de David, el Espíritu Santo, menciona el salterio de David, el salmo de David, guiado por el Espíritu Santo, predijo acerca de quién, de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, o los que guió a los que arrestaron a Jesús. 17, pero era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio, es decir, era uno de los 12. 18, este pues con el precio de su infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Está hablando de su muerte. 19, y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Mira cómo el apóstol Pedro lo conecta, o sea, que es decir, que lo de Judas ya estaba profetizado. Entonces, vemos cómo el Nuevo Testamento relaciona, o más bien conecta con el Antiguo Testamento, y esa es la referencia. Muchas personas establecen y dicen esto, referenciando y dándole el lugar a la iglesia romana, porque entendemos claramente que cuando los apóstoles estaban vigentes, no había el Nuevo Testamento escrito como hoy lo conocemos como Biblia. Pero lo que Pablo establece
está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces podría llamarse que el Antiguo Testamento es la escritura y que el Nuevo Testamento no es la escritura, pero sí es la escritura porque el Nuevo Testamento da referencia al Antiguo Testamento, convirtiéndose todo en una sola misma escritura. ¿Ok? Entonces vemos tres referencias: el celo de tu casa, hiel de vinagre y desolado, refiriéndose a Judas. Por eso le llamamos al Salmo 69 el Salmo del sufrimiento del siervo de Dios. Se expresa el sufrimiento del siervo de Dios. Vamos al Salmo 78, por favor. ¿Cómo le llamamos a ese Salmo? Ese a mí me parece muy exacto, de verdad. Es demasiado exacto, porque en el Antiguo Testamento sí hay ciertas parábolas, sobre todo las parábolas del águila, varias parábolas que hay en el Antiguo Testamento, pero donde más vemos, ¿quién hablaba por parábolas? Jesús hablaba por parábolas. Vamos a buscar, por favor, el Salmo 78, exactamente versos 1 al 3. Salmo 78, del 1 al 3. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina vuestro oído a las palabras de mí. 2, ¿qué dice? La versión, la Biblia de las Américas dice: en parábolas abriré mi boca. No sé lo que tiene Reina Valera. ¿Qué dice su versión? Proverbios, que es algo muy similar. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad. 3, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Es demasiada coincidencia no creer que eso no está hablando de Jesús. ¿Ok? Porque los judíos muy pocas veces hablaban en parábolas. Los judíos explicaban la ley, los rabinos explicaban la ley, pero cuando Jesús se presenta ante las personas, ¿por medio de qué les hablaba? Por medio de parábolas. ¿Ok? Parábolas. Dios les dice al pueblo de Israel que les hablará en parábolas, y vemos cómo en el Nuevo Testamento se cumple a través de la forma en que Jesús le habla a ese mismo pueblo. Por ejemplo, Mateo 13, 34 al 45, lo leemos ahí, al 35, perdón. Mateo 13, 34 al 35 dice: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes. Le estaba hablando a Israel, no a los gentiles. Y nada les hablaba sin qué, sin parábolas. 35, para que se cumpliera por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Lo que estaba escrito en los Salmos. Dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la antigüedad, dice el Salmo, pero el Nuevo Testamento lo dice desde la fundación del mundo. Entonces vemos cómo las parábolas que Jesús habla son desde la fundación del mundo. Y así vemos varias. Por ejemplo, cuando Jesús habla de las parábolas del reino, cuando Jesús habla de las parábolas del matrimonio, cuando Jesús habla acerca del reino, acerca del divorcio y muchas cosas más. A Jesús le dicen, es bueno dar carta de divorcio. Los judíos le dicen a Jesús, los fariseos, tentándolo a Jesús. Y Jesús le dice, claro, por la dureza del corazón del hombre, pero en el principio no fue así. O sea, Dios no creó el matrimonio para que pasara eso. Entonces vemos cómo la revelación de Jesús es muy difícil que sea como cualquier rabino promedio, sino que un atributo de Dios como la omnisciencia estaba dentro de Jesús, aún siendo hombre. ¿Estamos claros? Entonces se cumple esta literalidad. Teológicamente se llama literalidad. Es literal lo que dice, lo que se cumple. Parábolas. Hablará por parábolas, revelando misterios, hablando misterios. Ahora, hay personas que dicen lo siguiente: yo predico como Jesús porque digo historias. Y escucha, una cosa es que tú cuentes historias para enganchar a las personas, que no está mal. El asunto es que cambies las historias en vez de versículos cuando prediques. Si vas a usar una historia, que lo vamos a aprender en la siguiente materia, es para llevar a una referencia bíblica, las parábolas. A ver, ¿quién se acuerda qué son las parábolas? Lo enseñamos hace varias clases en hermenéutica. ¿Qué son las parábolas? Y que me lo dice, le doy un punto para el examen.
Muy bien, un punto para Jimmy, por favor. Anótenle un puntito para Jimmy. Son, ¿verdad? Verdades naturales o historias naturales, ¿verdad? Explicadas habladas para explicar una verdad espiritual. ¿Ok? Son cosas naturales, cotidianas, relacionadas con nosotros, para llevarlos una verdad espiritual. Entonces, una historia en tus mensajes tiene que llevarte a una explicación bíblica. No una historia debe llevarte a otra historia. ¿Ok? Las historias nos ayudan a hacer hilos conectores, pero siempre debe aterrizarse tu mensaje en un versículo de la palabra de Dios. ¿Sí? A veces decimos, no, es que los jóvenes, si les hablo de versículos, se aburren. Tienes un problema si haces eso. No son los versículos que aburren, quizás es tu forma de hablar lo que puede estar aburriendo. A veces somos muy lineales, a veces no tenemos estas connotaciones que terminan despertando a la gente. Hay otros que lo pasan haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces eso como que aturde. Y debes entender, ya lo veremos luego, pero yo estoy enseñándoles ahora. Eso no puedo hablarlo en un domingo, en una predicación, en un sermón. Esto es una enseñanza que puedo desmenuzar, hablar, ¿sí me voy a entender? Entonces, tengamos cuidado con las historias porque hay pastores que dicen, cuando hablo, yo solo le doy historia a la gente. No vemos ni un versículo. O puro testimonio, o pura alabanza. En los servicios debemos predicar el evangelio. No fuimos llamados a ser los que cantan en la calle, somos los llamados a ser los que predican él. Hacemos discípulos no a través de la música, hacemos discípulos a través de él. No nos confundamos. No quiere decir que no adoremos, pero la razón principal de por qué somos cristianos y por qué hacemos discípulos es la predicación del evangelio. De la forma en que lo hagas, usando historias, parábolas, alguna actividad, algún enganche, ahora que el mundial está a la puerta, aprovechen. No para dejar de venir a la iglesia, sino más bien para predicarles a otros y poder ganar gente para eso. A mí también me encanta el fútbol. Yo soy apasionado del fútbol, me gusta. Estoy llenando cromos con mi hijo. ¿Verdad? Mi mujer me dice que el álbum es mío. Le digo, no, es de Lucas. Me dice, también es tuyo, ¿verdad? Pero toda la vida había un vaso de Coca-Cola. No sé si lo han visto alguna vez. Uno que es en forma de baloncito. Ya nunca me lo podía comprar porque se me pasaba, me olvidaba, estaba, no sé. Y justo ahora me lo pude comprar. Entonces, cada vez que como con mi vaso. ¿Verdad? Porque sale cada 4 años. Entonces, aprovechemos estos momentos para, ¿sabes qué? Te invito al partido y en el medio del partido, después de esto, poder hablar de Jesús. No es que va a llegar a te amagamos, aquí vamos a adorar nomás. No. Mira el partido, pero aprovecha y relaciona con él. Porque nunca más te va a aceptar la invitación. ¿Estamos claros? Entonces, el maestro de maestros, el mejor pastor, el mejor predicador, el mejor de todos, llamado Jesús de Nazaret, no usó las palabras reemplazando las escrituras porque Jesús habló profecías, revelación, cosas reveladas desde la fundación del mundo. O sea, no mezclemos mal y correctamente lo que muchos pastores hoy hacen. No, yo no uso la Biblia, yo solo para enganchar con la gente les hablo historias. No, cuidado. No eres historiador, eres predicador del evangelio. ¿Estamos claros? Listo, vamos al Salmo 89. Y el Salmo 89 vemos, yo creo que la referencia clara sobre el pacto con David. Recordemos que David es una referencia de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? De Jesús. De hecho, Jesús viene del linaje de David. Es un poco largo vamos a ir saltando varios versículos, así que quiero que si se te complica ir moviendo la Biblia rápido, puedas verlo en el PDF. Vamos al Salmo 89, por favor. Y escuche, primero vamos a leer versos 3 y 4, luego 20, 21, y luego 27 y 29. Así, 3 y 4, 20, 21, 27 y 29. ¿Estamos ahí? Salmo 89, ¿estamos ahí? Vamos, dice, yo he hecho un pacto con mi escogido y he jurado ¿a quién? A David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre. Hablando de la descendencia, ¿no? Dice, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Vamos ahora al 20, por favor. Baje hasta el 20. Dice, he hallado a David, mi siervo. Lo he
con mi óleo santo, aceite, y con él estará para siempre mi mano, y mi brazo también lo fortalecerá. Vamos al verso 26, por favor. Él clamará a mí. Mira cómo clama David, o cómo Dios le dice que clamará. Dice, mi Padre eres tú. Está hablando de David, mi Padre eres tú. Mi Dios y la roca de mí. 27. Yo también le haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. 28. Para siempre conservaré mis misericordias hacia él y mi pacto le será confirmado. Y así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, es decir, eternos. Ahí hay un montón de palabras que muestran el pacto no solo con David, sino también con ¿quién? Con Cristo, con Jesús. Específicamente en palabras como las que encontramos palabras como Padre, ¿qué más? Primogénito, ¿sí o no? ¿Qué más? Pacto, ¿qué más? Trono eterno, ungido, bueno, varios tópicos. Todos estos, pastor, se cumplen en Jesús, sí, pero también en David. Recuerda que Jesús es hijo de David, porque viene de la descendencia de David. Y cuando alguien viene de la descendencia de un rey, ¿qué es lo que él hereda? El reino, un trono. ¿Sabes cuál es el problema? Es que la descendencia de David se corrompió. Hasta su hijo Salomón se corrompió. Salomón terminó siendo apóstata por enamorarse incorrectamente. Terminó postrándose ante los dioses egipcios. ¿Cómo un hombre con tanta sabiduría terminó siendo necio? Ahora, si se dan cuenta, David es el guerrero, rey, y Salomón fue el rey que reinó con justicia y equidad. Aún Salomón sigue siendo una referencia del reinado mesiánico, donde hubo abundancia, opulencia en Israel. Por primera vez venían de otras partes a darle tesoros. También Salomón es una referencia de reinado milenial de Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tema central del Salmo? El tema central es el pacto davídico. Cuando hablemos teología, hablaremos acerca de los pactos, el pacto noético, el pacto adámico, el pacto abrámico, el pacto mosaico, ¿ok? El pacto davídico, el nuevo pacto, ¿ok? Pero el tema central del Salmo 89 es el pacto con David, por eso lo menciona varias veces. Dios establece un pacto con David en el que él le prometía que esa relación íntima pasaría a sus hijos siendo obedientes a Dios. Él especificó de ese pacto duraría para siempre. Ahora pregunto, si Cristo no hubiera aparecido hasta ahora, supongamos, imagínense, esa palabra de para siempre no se hubiera cumplido. Porque la ascendencia de David se corrompió. ¿Cuál era el compromiso para que el pacto fuera para siempre? Que de parte de lo que lo recibían, si ellos pecaban, entonces iban a ser castigados. Cuando Dios hace un pacto, Él cumple. La pregunta es si los que están recibiendo el pacto estamos cumpliendo. En el nuevo pacto, el pacto del Señor no lo hace con nosotros. Dios lo hace con su Hijo. El nuevo pacto. Y este pacto es confirmado en mi sangre, en mi cuerpo. Pero al nosotros estar unidos a Cristo, nos alineamos a ese pacto. No quiere decir que nos lavamos las manos y hacemos lo que queremos, no. Porque ahora nosotros ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive ahora en nosotros. Salomón, por ejemplo, terminó siendo un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Aquel que nega su fe. Es decir, se postró a sus dioses, a los dioses de la mujer. Bueno, Salomón tuvo con 1000 mujeres también. El asunto es que con la última que tuvo, terminó postrándose ante esos dioses y negó a Dios. Una vez que Salomón termina su reinado y muere, Israel se parte en 2 reinos. ¿Ok? Ahora, la desobediencia de los demás reyes del linaje de Salomón continuó hasta el exilio babilónico
y el fin de la monarquía en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, la descendencia de David cumplió con el pacto que Dios le dio, ¿sí o no? Todos se corrompieron. La descendencia de David, no menciona a Cristo, sin Cristo, sin Cristo. Descendencia de sangre. Salomón, Jeroboam, todos los que vinieron después de David, llegaron hasta el exilio babilónico. ¿Cumplieron el pacto ellos? ¿Cuál era el pacto? Que se mantenieran en esa relación íntima con Dios. Por eso David cuando se muere dice, hijo, te aconsejo que le creas a Dios, le sirvas a Dios, seas fiel a Dios y lo busques a Dios. Que no te importe más el reino, ni las mujeres, ni nada, sino solo Dios. Y Salomón incumplió. ¿Qué nos muestra esto? Que como un hombre tan recibiendo sabiduría de Dios, cuando hay problemas en el carácter, por más que tengas demasiada unción, o demasiada gloria, o demasiada inteligencia, si no hay un carácter moldeado por Cristo Jesús, vas a echar a perder todo. ¿Ok? No obstante, bendito sea el Señor, la promesa no fue cancelada porque Cristo vino a cumplir esa promesa. Él sí cumplió con el pacto, sí cumplió con esa paternidad, siendo el hijo unigénito de Dios, el primogénito, y entonces el trono de David en él será para siempre. ¿Estamos? ¿Qué dice Lucas 1, el 31 al 33? Lucas 1 dice, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá. Es la misma promesa que Dios le hizo a David. El único que le heredó es uno de su descendencia que sí cumplió el pacto. El pacto davídico. No el nuevo pacto, el pacto davídico. ¿Ok? Cuando habla este salmo del verso 26 y 27 diciendo, mi padre, me clamarás a mí como mi padre, y yo te seré a ti como, y tú serás como mi primogénito, está hablando de esa paternidad y ese primer hijo. Establece la relación íntima con Dios. Cuando Dios le llama a David mi primogénito, significa que él fue el primero en el rango de la comunidad del pacto davídico. O sea, fue el primero con el que Dios hizo el pacto de esa comunidad, Salomón y todos los hijos restantes, ¿ok? Es decir, que fue la cabeza de esa familia. Es una especie de presagio, figura, profecía, donde Cristo, el Hijo de Dios, por naturaleza es la cabeza de la iglesia. David fue la cabeza de la casa de David, ¿ok? David fue la cabeza de esa generación del pacto davídico. Y Cristo es la cabeza de ¿quién actualmente? De la iglesia. Lo que quiero decirte con toda esta explicación de pactos es que hay acuerdos que Dios establece y que tienen que ver no solamente con lo que dice, sino con la historia representativa. Esto nos va a servir, por ejemplo, ¿para qué? Para poder hablarle la palabra a un judío que sabe y conoce de pactos y conoce acerca de la ley y todas estas cosas. El otro día en la radio me hicieron una pregunta. ¿Cómo hablarle a alguien que no cree en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, un judío, que Jesús es el Mesías, sin usar el Nuevo Testamento. No se puede. Porque el Nuevo Testamento confirma las profecías del Antiguo. Entonces, más bien, la exactitud del Nuevo Testamento nos comprueba y nos confirma la exactitud del Antiguo, sabiendo que ese personaje es Jesús. ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque no hay otro que quepa, que encaje con todas las profecías. Para nosotros es fácil verlo. Todos sabemos que Jesús es el Mesías, ¿sí o no? Sí, todos sabemos que Jesús es el Cristo, ¿sí o no? Todos sabemos que es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Que es el Hijo del hombre, ¿sí o no? Ya para ellos es un problema eso. Porque siguen negando y siguen esperándolo. Porque dicen que no cumplió. ¿Qué no cumplió? Primero, que se murió. Mesías no muere. Segundo, ¿qué no cumplió? No cumplió que, ¿verdad? No unió todo Israel. Y tercero, que no cumplió es que evidentemente no derrotó a Roma cuando estaba gobernando en ese tiempo y aplastando a Israel.
Pero si lo entendemos en la perspectiva, la profecía lo están viendo en los tiempos finales, mas no el reino de las tinieblas que sí destruyó. ¿Estamos claros? Tú lo entiendes, yo lo entiendo porque somos occidentales. Ya sea que hayamos sido inducidos por la iglesia romana o cristiana, sabemos y tenemos un concepto de eso. No se nos complica, sabemos que Jesús es el Señor, sabemos que Jesús es Dios. El asunto es explicarlo. ¿Estamos claros? ¿Ok? Efesios 1:22 dice, Efesios 1:22 dice, y todo se metió bajo sus pies, hablando de Dios hacia Jesús, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y todo está debajo de los pies de Jesús, porque está sentado a la diestra del trono de Dios. No hay nadie más sentado a la diestra de Dios. No hay. ¿O usted conoce alguna otra persona que esté sentado a la diestra de Dios? Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, que somos nosotros, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Ok? Entonces Cristo es el hijo fiel sobre la casa del Padre, que somos nosotros. Él es el custodio. Él es el que es el dueño, el esposo, el pastor, el hijo obediente. Y el hijo primogénito es el que es responsable de la casa. Entonces él, al ser primogénito de muchos de nosotros, él es el responsable de todos nosotros. Eso es lo que está hablando en términos de pacto. Por ejemplo, si el padre muere en una casa y hay un hijo mayor, ¿quién se queda responsable de la casa? Ok, este es el ejemplo que te está diciendo este pasaje. El pacto se cumple en eso. Ok, el pacto se cumple en eso. Cristo, al ser hermano, el Señor nos llama hermanos a nosotros, ¿o no? Ok, nosotros fuimos adoptados a través de Él, unidos a la familia de Dios, y Él es el hermano, entre comillas, primogénito mayor, que nos guía a todos nosotros. Amén. Vamos cerrando al Salmo 110. Y este para mí es la joya de los salmos, donde vemos a el sacerdote, vemos también al rey y al juez. ¿Ok? Ese sí lo vamos a leer todo. Salmo 110, 1 al 7. Salmo 110, del 1 al 7. Escucha bien, por favor, porque esto es profundo. Dice el Señor a mi Señor. Así comienza. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mí hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. 2. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es como para ti el rocío. 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre. Acuérdate de esa palabra. Según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Nuevamente. Quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres a las naciones. Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. 7. Beberá el arroyo en el camino. Por tanto, él levantará la cabeza. Antes de la venida de Cristo, entre los judíos, a este Salmo 110 se le conocía como una profecía mesiánica. O sea, los judíos no pueden negar que ese salmo del Salterio es una profecía mesiánica. ¿Ok? O sea, también la teología judía tiene algunas brechas donde podemos entrar en algún momento a poder esto. De hecho, Jesús, este mismo pasaje se lo explicó a los fariseos. Una cosa es que Brian Andrade te explique eso y otra cosa es que Jesús te hable de sí mismo.
Tiene mucha validez, total validez. ¿Ok? El Señor mismo la cita para hablar de sí mismo como el Mesías a los fariseos y el mismo apóstol Pedro en su primer discurso de Pentecostés cita en la primera conversión de judíos. Porque es irrefutable teológicamente este pasaje. Vamos a entenderlo, ¿ok? Vamos paso a paso, tranquilos. Vamos a leer las palabras de Jesús explicando este salmo. Mateo 22, por favor, verso 41. Mateo 22, verso 41 al 45. Dice, estando reunidos los fariseos, les hizo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron de David. Exactamente, están correctos. 43. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David, ¿en qué? En el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mí, siéntate a mi diestra. Aunque Jesús no estaba a la diestra, por si acaso, estaba con ellos. Hasta que ponga a tus enemigos, ¿qué cosa? Debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno de ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Lo dejo ahí. Es que no tiene sentido porque ellos, escúchame, cuando hablábamos acerca del pacto de David sobre, que hice mal aquí esto, pero bueno, David, cuando le dice, me clamarás como padre y tú serás mi primogénito, ellos decían sobre esta escritura, el Salmo 110, está hablando de David, pero David está hablando. ¿Ok? Y Jesús les rompe la cabeza y les dice, ¿cómo es que David le dice, Señor a mi Señor, que se sienta a la diestra? Si ustedes dicen que es hijo, ¿cómo entonces está hablando de sí si David no es Señor? Y la palabra Señor que usa el salterio es Yahweh. David no es Yahweh. En hebreo, Yahweh es el tetragramatón, el nombre de Dios innombrable, pero en griego, el Señor se le llama Kyrios, que lo usa Pablo siempre, y cuando en el Nuevo Testamento se habla del Señor, la palabra es Kyrios. Pregunta de examen, ¿cómo se le dice Señor en griego en el Nuevo Testamento? Te lo voy a poner en grande, ¿ya? Kyrios. Entonces, estamos entendiendo que ese salmo no habla de David porque está diciéndole nuevamente, le dice, el Señor a mi Señor. Kyrios, con R. K-Y-R-I-O-S. Kyrios. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? Eso es una referencia irrefutable de que es un salmo mesiánico. ¿Ok? Ahora, escuche. Jesús le señala que David lo llamó Señor a él y también le llama Señor al Padre. ¿Ok? En este asombroso versículo, Dios el Padre habla con Dios Hijo. O sea, David, en el Espíritu, David ve al Hijo y ve al Padre. Que el Padre le está diciendo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. ¿Ok? Lo invita a compartir su trono. A nadie Dios invita a compartir su trono a menos que sea su Hijo. ¿Ok? Jesús usa este pasaje para señalar que primero Él es el Cristo, porque comienza diciendo, ¿qué pensamiento ustedes tienen del Cristo? ¿Hijo de quién es? Ellos dicen, de David. Aquí te cogemos, pero más bien el que los terminó cogiendo fue Él a ellos. Porque no pudieron responderle. ¿Estamos claros? Ahora, escuche por favor. Cuando Jesús enseña y señala que Él es el Cristo, tanto el Hijo de David como Yahweh, el Señor de David, debido a que Él era el Hijo de Dios, que estaba cumpliendo el linaje. Por eso Mateo es un libro, un evangelio escrito para ¿quiénes? Para los judíos. ¿Ok? Y comienza Mateo. ¿Con qué comienza Mateo?
con la genealogía ¿de quién? De Jesús. ¿Ok? Los únicos evangelios que tienen genealogía es Mateo y Lucas. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está viendo el evangelio. ¿Qué es el evangelio, mis hermanos? ¿Me ayudas, Jimmy, con la instrumental? ¿Qué es el evangelio, mis hermanos? Ya, pero ¿qué es el evangelio? La vida de Jesús, pero ¿y qué representa la vida de Jesús? ¿Qué pasó en la vida de Jesús? Jesucristo vino, murió por nuestros pecados en la cruz, resucitó entre los muertos al tercer día, ascendió a los cielos a la diestra del Padre y ahora es nuestro sumo sacerdote y pronto volverá por su iglesia a establecer su trono en la tierra. Ese es el evangelio. ¿Por qué son buenas noticias? Porque Dios vino a morir por nuestros pecados. ¿Cuál deuda que nosotros no podíamos pagar ni queriendo? Estábamos condenados, estábamos fritos. Por eso es el Salvador. Ese es el evangelio que debemos predicar. Si alguien se inventa otro, Pablo dijo, sea maldito, sea anatema. Y no hay otro evangelio, solo hay uno. Cuando habla acerca de los enemigos, esta palabra enemigos no son los que chismorrean en contra tuya, por si acaso. Hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies, muestra la gloria de Jesús después de la resurrección para destacar la lucha entre Dios y los poderes espirituales de maldad. Jesús vendrá a cumplir el plan de Dios hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos para aplastarlos debajo de sus pies. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Satanás, su reino y la muerte, el pecado y la muerte. En 1 Corintios 15, del 25 al 26, 1 Corintios 15, del 25 al 26, dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto todos tus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. O sea, el último en ser arrojado al lago de fuego, según el Apocalipsis, es la muerte. No es Apocalipsis lo que estoy leyendo, es lo que Dios le reveló a Pablo, que se conecta con lo que Juan profetizó en Apocalipsis. Por eso vemos que la Biblia y el Nuevo Testamento es verdad. Y por último, un versículo que me fascina a mí, Romanos 16:20. Capaz te va a fascinar a ti también. Romanos 16:20. Y lo vamos a leer todos juntos, ¿les parece? Romanos 16:20. De ahí sale la gran frase de machacarle la cabeza al diablo. Ajá. Romanos 16:20. ¿Ya estamos todos? Que se escucha hasta Estados Unidos. Vamos, 1, 2, 3. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y el Dios de paz, ¿qué dice? Así que puede hacer lo que sea. Apocalipsis dice que ya no tiene tiempo. ¿Sabes por qué ahora tiene menos tiempo? Porque hay más de 100 estudiantes aquí que están preparándose para cumplir esa profecía. Al cumplir esa profecía y poder ser esa iglesia que levanta el nombre de Jesús a todas las naciones. ¿Ahora entiendes por qué estás acá? ¿Ahora entiendes por qué estás acá? No desistes, mi hermano. Sé que es difícil, el diablo se va a mover de que sea, con la provisión, con las ganas, con el desánimo, con el cansancio. No desistas. Dile que está a tu lado, toca el hombro, por favor. Y si tú estás viviendo, tócate el hombro a ti mismo. No, no desistas. No desmayes. Saca la lengua, pero no abandones esto. No importa, vamos, dile. Hay un plan que hay que cumplir. Hay un plan que hay que cumplir. No desistas. Pelea la buena batalla. Sé fiel hasta el final. Amén. Vamos, dile, sé fiel hasta el final. Pronto el Dios de paz le aplastará la cabeza al diablo. Vamos, díselo. Le aplastará la cabeza al que hoy te está molestando. Y no a tu amigo, sino al diablo. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad, potestades y todos esos siervos malos, ¿ok?
Y por último, hay algo que debió cumplirse referente al sacerdocio de Jesús, ya que Jesús no viene de la línea sacerdótica que es arónica. Recuerda que para ser sacerdote debes venir de la línea de los levitas y de Aarón. ¿Jesús de qué tribu viene? ¿De? La tribu de Judá. La tribu de Judá eran guerreros, no eran sacerdotes. Por eso la gente dice, ahí está, ahí lo escogí. Ya ves, no puede ser sumo sacerdote porque no venía en la línea de Aarón. Explíqueme eso. Claro que hay explicación. Por supuesto que sí. Y aquí aparece este gran nombre llamado Melquisedec. Pastor, ¿este personaje existió? Sí. Cuando estudiamos Génesis y con los que no estudiaron Génesis y estudien Génesis, la ley 1, vamos a hablar de Melquisedec y cuál es la representación de Melquisedec. Melquisedec es una designación de rey, pero también como sacerdote. Cuando Abraham llega de la batalla, ahí está el capítulo, Génesis 14, 28, 23, del 18 al 23, Abraham llega con un botín, ¿ok? Y Melquisedec le da pan y vino, justamente a Abraham. Y lo que hace Abraham es darle los diezmos. Antes de que existiera la ley de los diezmos, Abraham separa una porción para darle a un sacerdote. Melquisedec es el rey de Salem. Salem es una representación de Jerusalén. En Hebreos explica que Melquisedec no tiene ni principio ni fin, ni padre ni madre. Entonces, para que Jesús sea nuestro sumo sacerdote, que cuando él muere en la cruz dice que el velo se rasga en Mateo, entra y el único que podía entrar a ese lugar era el sumo sacerdote. Entonces asciende a los cielos el prueba resucitado y se sienta a la diestra de Dios como sumo sacerdote nuestro, intercediendo por nosotros. Por eso el Salmo 110, miles de años atrás, está profetizando que Cristo, su linaje de sacerdote, no es Aarón, sino Melquisedec, que en el Antiguo Testamento se lo reconoce como una cristofanía o como una figura de Cristo. ¿Estamos claros? Te dejé todos los versículos en Hebreos para que lo leas. Melquisedec cumplía las funciones de rey y sacerdote. Cristo es rey y sacerdote. ¿Ok? Porque Melquisedec presentaba sacrificios al Señor. Jesús se presentó su vida como sacrificio. Jesús es rey y sacerdote. Y aunque no proviene del linaje de Aarón, él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén.